Detuvo a media ciudad pidiéndole permiso para trabajar. Empresarios, comerciantes, choferes, todos pagando para que no los mataran, y terminó acorralado en un cuartucho prestado, sin un arma, preguntando entre susurros quién lo había traicionado. Esta es la historia de cómo cayó el monstruo. Empezó manejando una mototaxi en Lima, sin un sol en el bolsillo. Después encontró su primer negocio sucio en el lugar más macabro que usted se pueda imaginar, vendiendo nichos robados en un cementerio de Comas, moviendo los restos de los muertos para alquilarle el espacio a otra familia. De ahí, 10 años después, salió un hombre que secuestraba empresarios, que tenía a medio cono norte pagando cupo, y que ordenaba asesinatos por teléfono desde otro país. El Estado peruano llegó a ofrecer 1.000.000 de soles por su cabeza. Se llamaba Eric Moreno Hernández. Pero el país entero lo conoció con un solo nombre, el monstruo. Y esta es la historia de a quien tuvo que matar para llegar tan alto, cómo se burló de todos durante años, y quién al final lo alcanzó. Porque durante mucho tiempo pareció intocable, se escapaba de cada operativo, cruzaba fronteras como quien cruza la calle, y en grabaciones que le interceptaron, se reía de la justicia y presumía de tener policías comprados que le avisaban antes de cada redada. El miedo tenía un nombre que hacía bajar las cortinas de las bodegas, los injertos del cono norte. Pero todo imperio de miedo tiene una grieta. Y la suya era más pequeña de lo que cualquiera imaginó. Dígame una cosa, usted que me escucha, ¿usted cree que un país donde un hombre puede tener a comerciantes, choferes y familias enteras pagando para seguir vivos, está roto por dentro? ¿Usted cree que cuando un solo nombre hace bajar la cortina de una bodega y vaciar un paradero de combis y el Estado tarda años en agarrarlo, algo se pudrió hasta la raíz? Si su respuesta es sí, suscríbase a este canal. Aquí contamos el crimen que el Perú vive todos los días, con nombre, con cara y sin adornos. Y si su respuesta es no, este canal no es para usted. Ahí está la puerta. Sigamos con cómo empezó todo, en aquel cementerio de Comas. Antes de avanzar, quédese con 3 preguntas. Se las voy a responder una por una, y ninguna termina donde usted cree. Primera, ¿a quién tuvo que matar este hombre para dejar de ser un mototaxista y convertirse en el criminal más buscado del país? Segunda, ¿cómo hizo para escapar durante años, cruzar fronteras y reírse de la policía en su propia cara? Y tercera, la que más le va a apretar el pecho. ¿Qué encontró la policía el día que por fin lo agarró? ¿Y qué fue lo primero que preguntó cuando le pusieron las esposas? Vamos por partes. Imagínese al muchacho de Ica que llega a Lima sin nada. Se sube a una mototaxi para ganarse el pan, como miles. Pero pronto encuentra un atajo. En el cementerio Belaúnde en Comas, se mete en un negocio que hiela la sangre solo de contarlo. Sacaba los restos de personas ya enterradas para revender esos nichos a otras familias que necesitaban donde llorar a los suyos. Léalo despacio. Su primer dinero sucio salió de mover huesos ajenos, de lucrar con el dolor de la gente en el sitio donde uno va a dejar a sus muertos. Y eso fue apenas el comienzo. Y ahí, entre tumbas, conoció al socio que lo metería en las grandes ligas del crimen. De los muertos pasó a los vivos. Empezó a robar camionetas, de esas 4x4 que valen una fortuna. De robar fierros pasó al negocio, que lo definiría para siempre, el secuestro. Ya no arrancaba autos, arrancaba personas. Se las llevaba, las encerraba y llamaba a las familias para exigir su rescate. Y él mismo grababa esos videos. Con la voz de un hombre que disfrutaba el terror que provocaba, usando entonces otros 2 apodos, Chino y Feo, antes de que el país lo bautizara para siempre. Estamos en el año 2020, plena pandemia. Mientras el Perú entero se encerraba por el miedo al virus, él secuestraba a 2 empresarios en Lima Norte. Hay un detalle que hiela la sangre. Eso pasó justo el mismo día en que él cumplía 29 años. Su regalo de cumpleaños fue el secuestro de 2 hombres. La policía montó el rescate contrarreloj, logró sacar con vida a los 2 empresarios de las manos de la banda, pero esa misma noche,
Mientras las víctimas volvían con los suyos, otra familia recibía la peor noticia de su vida. Alguien no volvió a su casa. Y aquí está la respuesta a la primera pregunta. ¿A quién mató? En ese operativo cayó abatido un policía, el brigadier William Ríos Cauty, un hombre de uniforme, con familia, con gente que lo esperaba despierto esa noche, que murió tratando de rescatar a 2 personas de las garras de esta organización. Cumplió con su deber hasta el último aliento, y le costó la vida. Ese nombre guárdelo, porque el país lo olvidó y no debería. Por muertes como esa, el monstruo cargaría después acusaciones de homicidio y de sicariato, y no solo de extorsión. La sangre ya le manchaba el nombre para siempre. Deténgase un segundo. Un mototaxista que empezó vendiendo tumbas, terminó con la sangre de un policía sobre la mesa. Y todavía le faltaba subir mucho más. Porque en el año 2022, su socio, el que había conocido en el cementerio, murió. Y en lugar de derrumbarse, el monstruo agarró el timón de todo. Ahí dejó de ser un delincuente para volverse una empresa. Escúcheme bien, porque esta es la parte que casi nadie cuenta. El monstruo se transformó en algo más peligroso que un pandillero de barrio. Se volvió un empresario del crimen. ¿Y cómo lava un secuestrador millones de soles sin que nadie lo note? Para eso montó una estructura entera. Testaferros que ponían la cara y el nombre por él. Fachadas inmobiliarias que hacían pasar la plata sucia por negocios limpios. Una mujer de su entorno, la pareja de aquel socio muerto, se encargó de mover los fondos y de abrirle la puerta en Paraguay, para que la organización pudiera sacar el dinero y esconderlo lejos del país. Compraba propiedades, movía cuentas, repartía la plata en manos ajenas. Todo para que su nombre no apareciera en ningún papel. Entre el 2023 y el 2024, ya convertido en jefe absoluto, la banda fue vinculada a 3 secuestros de alto perfil. Uno de ellos le va a quedar grabado. Una empresaria, Jacqueline Salazar, retenida 11 días. 11 días enteros. En una vivienda que habían acondicionado especialmente para aislar a sus víctimas, un cuarto pensado para que nadie escuchara los gritos y para que la persona secuestrada no supiera ni en qué distrito la tenían. Imagínese 11 días encerrado, sin saber si va a salir vivo. Y mientras tanto, su familia negociaba el rescate por teléfono, con la voz de un desconocido poniéndole precio a la vida de un ser querido. Esa era la verdadera mercadería del monstruo. No la droga, no los autos robados, sino el terror puro de una familia sentada junto al teléfono, esperando. Y ahora la segunda pregunta, la que explica por qué tardaron tanto en agarrarlo. ¿Cómo hizo para burlarse de todos durante años? Aquí está el secreto sucio. Él operaba con teléfonos encriptados, dando órdenes desde el extranjero, sin ensuciarse las manos. Estaba prófugo desde el 2022, moviéndose entre países, alternando escondites en Brasil y en Paraguay, y en esas grabaciones que le interceptaron, no solo se jactaba de esquivar a la justicia, presumía de tener gente adentro, contactos dentro de la propia policía que, según él, le avisaban de los operativos y le daban tiempo de escapar antes de que tocaran su puerta. Léalo otra vez, agentes del Estado avisándole al criminal. Por eso, cada vez que parecían tenerlo cerca, el hombre ya se había esfumado, y por eso el Estado tuvo que subir la recompensa hasta 1 millón de soles y convertirlo, de manera oficial, en el hombre más buscado del Perú. Piénselo, un hombre que empezó sin un sol, con 1 millón de soles ofrecidos por su cabeza, dando órdenes desde otro país, mientras el Perú entero lo buscaba. Parecía que nunca lo iban a agarrar. Pero había cometido un error, y ese error tenía forma de dinero. Porque un criminal puede cambiarse el nombre, cambiarse la cara, dejarse crecer la barba, cruzar todas las fronteras que se le antojen. Lo que ninguno puede hacer es dejar de mover plata. La plata siempre deja un rastro. Para entonces, el monstruo se había vuelto un problema de medio continente. Hasta 5 países llegaron a pedir su extradición, entre ellos Estados Unidos,
y en Brasil lo señalaban por la muerte de otro agente. La inteligencia de la policía peruana, a través de su división de crimen organizado, se puso a trabajar codo a codo con las autoridades de Paraguay. Más de 3 meses siguiendo un solo hilo. No lo perseguían a él, perseguían su dinero. La ruta de la plata fue la soga que le fueron poniendo al cuello, y esa soga se apretó sin que él la sintiera. Prepare el corazón, porque el día de la caída lo pone todo en su lugar. Fue la noche del 24 de septiembre, cerca de las 8, hora peruana, en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Los agentes llegaron a un inquilinato, un cuarto alquilado de mala muerte, donde el hombre más buscado del Perú llevaba escondido apenas 5 días, acompañado de una mujer paraguaya. Y ahora la tercera pregunta, la que le prometí que le iba a apretar el pecho. ¿Qué encontraron cuando abrieron esa puerta? Al monstruo. Pero no al capo rodeado de guardaespaldas, armas y lujos que usted se imagina. Lo encontraron solo, sentado, viendo televisión, con el pelo largo y bigote para que nadie lo reconociera, sin una sola pistola encima, en un cuarto que tenía una cama y nada más. Ni siquiera un ropero para colgar la ropa. Lo delataron sus propios tatuajes, que los agentes reconocieron al instante. Ni un tiro, ni un forcejeo. El terror del Cono Norte se dejó esposar sin decir una palabra de más. El hombre que tuvo a media ciudad de rodillas terminó en una pieza vacía, delatado por su propio dinero, agarrado sin oponer resistencia. Lo reconocieron por sus tatuajes, y cuando lo redujeron, el criminal más buscado del país no gritó, no amenazó, no sacó ninguna pistola, solo atinó a preguntar una cosa. ¿Quién me delató? Eso fue lo único que le importó. Le dijeron que había una recompensa por su cabeza, y entonces hizo la oferta más patética de toda su historia. Ofreció $1 millón a cambio de que le dijeran quién lo había entregado. $1 millón, ofrecidos desde un cuarto donde no tenía ni un armario para colgar su ropa. El mismo hombre que meses antes hacía temblar a una ciudad entera. Ahí terminó el imperio del miedo. En una pieza alquilada, con una pregunta que nadie le respondió. Y aquí es donde tenemos que parar y acordarnos de los que sí perdieron algo de verdad. Porque del monstruo se habla mucho, pero del brigadier William Ríos Cauty, el policía que murió aquella noche del rescate, casi nadie se acuerda. De la empresaria que pasó 11 días encerrada esperando la muerte, tampoco. De los comerciantes que bajaron la cortina para siempre, ni hablar. Ellos son los que pagaron la cuenta que este hombre fue armando desde aquel cementerio de Comas. La viuda de un policía. Una empresaria que todavía tiene pesadillas con esos 11 días. Decenas de comerciantes que cerraron su negocio y se fueron del barrio para siempre. Esos son los nombres que de verdad importan en esta historia. Piense en su propia familia detrás de una bodega. Piense en un chofer saliendo a manejar su combi con miedo de que hoy le toque a él. Ese miedo, el que este hombre convirtió en un negocio de millones, lo vive el Perú en cada esquina donde alguien tiene que pagar para que lo dejen trabajar en paz. Ya había sido condenado a 32 años de cárcel, sentenciado en ausencia mientras seguía prófugo. Ahora, tras su captura, las autoridades trabajan en su extradición para que enfrente a la justicia peruana, y si se confirman los cargos más graves, esos años podrían ser muchos más. En este país, los que siembran terror pueden mandar durante un tiempo. Pueden comprar silencios, comprar policías, cruzar fronteras y reírse en la cara de todos. Pero cada bodega que baja la cortina y cada familia que llora a un ser querido deja una deuda que no se borra. A este ya lo agarraron. Y un pueblo que no olvida, tarde o temprano, cobra la cuenta. Que Dios acompañe a las familias que hoy siguen esperando que se haga justicia completa. Si esta historia le movió algo por dentro, haga 3 cosas. Suscríbase y active la campanita, porque esta es apenas la primera parte de la historia de El Monstruo, y aquí la vamos a contar completa. Comparta este video por WhatsApp con su familia, sobre todo con los suyos que están fuera del país y siguen de cerca lo que pasa acá, para que sepan cómo cayó el más buscado del Perú. Y déjeme una respuesta en los comentarios.
¿Cuántos años cree usted que debería pagar un hombre que convirtió el miedo de todo un país en su negocio? Cuídense y cuiden a los suyos.